La ballena sin duda marca la resurrección en los cines del gran Brendan Fraser, quien a través de una película terriblemente cruda y desgarradora nos adentra en la vida de Charlie, un hombre solitario y con obesidad mórbida que intenta conectar con su hija adolescente, a quien no ha visto en muchos años por última vez. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de la ballena. Si bien The Whale está basada en una obra de teatro del mismo nombre escrita por Samuel G. Hunter que tuvo su estreno en el 2012, la historia de alguna manera está inspirada en pasajes de la vida del escritor de la obra y película, porque cabe mencionar que también se encargó de hacer el guión de esta cinta. Para Samuel G. Hunter, esta es una historia bastante personal, pues al igual que Charlie, es abiertamente gay, solía enseñar escritura en la universidad, luchó contra el trastorno por atracón y aunque su familia no es religiosa, de niño estudió en la única escuela privada de su ciudad que era religiosa, donde lo reprendían por cuestionar ciertas cosas y lo hacían sentir mal por su orientación sexual. Por ende, su salida del closet no fue nada fácil. Incluso cuando entró a la universidad, el tema se hizo aún más difícil, que terminó cayendo en depresión y refugiándose en la comida, tal como lo hacía cuando era un niño, pues desde pequeño tuvo problemas de sobrepeso. Afortunadamente, su destino fue muy distinto al de Charlie, pues encontró ayuda en grupos de apoyo, terapia y sobre todo encontró un gran amor y apoyo en su esposo, quien fue parte fundamental para que pudiera salir de todo esto. Y fue precisamente esta la inspiración para escribir su obra, cuestionándose qué pasa con todas esas personas que no encuentran una salida como él y se quedan estancados en el mismo sitio donde crecieron, la pasaron tan mal y sobre todo no tienen a alguien en quien apoyarse. Para el director Darren Aronofsky, a quien seguramente ubicas por cintas como El Cisne Negro o Requiem por un Sueño, la conexión del autor con su obra fue clave para querer llevarla a la pantalla grande, pues no solo es una historia sobre la obesidad, sino tiene muchísimas capas, matices y metáforas que te deja ver la humanidad de las personas sin encasillarlas precisamente en buenas o malas, sino que todos tenemos tonalidades grises. La primera vez que vio la obra fue hace 10 años y quedó tan conmovido que al día siguiente contactó al autor para conseguir los derechos y desde entonces, hace una década, había querido hacer la película. Sin embargo, el gran desafío fue encontrar al actor perfecto que le daría vida a Charlie. Se entrevistó con muchísimos actores, pero ninguno lograba emocionarlo ni tampoco hacer clic con ellos. Fue hasta que un día se topó con el tráiler de Journey to the End of the Night, una película indie del 2006 protagonizada por Brendan Fraser, y solo con ese pedazo de tráiler pudo captar su habilidad actoral, pues desde ese momento supo que había encontrado a su Charlie. Lo curioso es que antes de elegirlo, no había visto muchas de las películas de Brendan Fraser, ni siquiera las más populares porque el director es de otra generación. Pero en cuanto lo conoció en persona, supo que era una estrella de cine que no había tenido muchas oportunidades en los últimos 20 años. Y por esa razón tenía mucho que demostrar e iba a darlo todo, y la verdad es que no se equivocó. Pues durante la lectura logró hacer clic con él y entendió que tenía todo lo que estaba buscando. De hecho, el director tampoco tenía idea del gran amor que el público siente por Brendan Fraser y cómo de repente este proyecto que lo llevaría nuevamente a la cima comenzó a llamarse El Brenacimiento. Y es que es así como se le está llamando a su regreso triunfal a los cines. Por si no sabían mucho sobre la historia de Brendan Fraser, a finales de los 90 y principios de los 2000, el actor protagonizó varias películas taquilleras como La saga de la momia, Al diablo con el diablo y George de la selva. Tenía un carisma único y era considerado el hombre más guapo del mundo. Pero de pronto, a mediados de los 2000, dejamos de verlo en los cines. Una de las razones es que debido a que solía hacer sus propias escenas de acción, su cuerpo le terminó pasando factura, pues muchas de las lesiones que le ocurrieron mientras rodaba lo llevaron a someterse a varias intervenciones quirúrgicas en un periodo de 7 años. Además de que el actor afirma que fue incluido en la lista negra de Hollywood después de denunciar por agresión sexual a Philip Burke, quien fuera el director de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Por si fuera poco, la muerte de su madre y su divorcio le afectaron muchísimo, y el hecho de que no conseguía buenos papeles porque, aunque no escuchábamos de él, Brendan seguía trabajando en series y películas, pero con personajes secundarios o proyectos sin gran renombre.
Por eso creo que muchos de nosotros que crecimos con sus películas nos da tanto gusto ver que su trabajo finalmente esté siendo reconocido, y para muestra el hecho de que tanto la película como el actor recibieron una ovación de pie de 6 minutos durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, que recordemos es el más importante del mundo, y es entendible que por ello el actor no pudiera evitar conmoverse hasta las lágrimas. Además, la película recibió 3 nominaciones al Oscar, una de ellas para Brendan por Mejor Actor Principal, que es su primera nominación al Oscar y esperemos que se lo lleve porque lo tiene más que merecido. De momento sabemos que se vienen cosas buenas para él y su carrera, pues próximamente lo veremos en Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, donde trabajará al lado de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Durante una entrevista reciente con Deadline, James Corden, el presentador de Late Show, aseguró que antes de Brendan Fraser, él era quien iba a protagonizar esta película. Pero, al parecer fue un momento de la producción muy distinto, donde el director no era Darren Aronofsky, sino Tom Ford, quien por un breve tiempo fue considerado para el puesto, pero el deseo de Tom Ford por querer tener el control total de la película hizo que al final quedara fuera. Incluso Corden contó que George Clooney también estuvo en conversaciones para dirigirla, pero su petición por encontrar a un actor desconocido, que de verdad pesara 600 libras y no utilizara un traje, lo llevó a tener diferencias creativas con la producción que terminaron por hacerlo renunciar al proyecto. El presentador afirmó que al final no obtuvo el papel por ser demasiado joven, y no es que no le crea, pero sus declaraciones suenan contradictorias si lo ponemos en perspectiva con lo que ha dicho el director, pues como les conté anteriormente, Darren ha estado aquí desde el inicio, y si bien tal vez por un momento no pensó en dirigirla, ha estado detrás del proyecto todo este tiempo, y encontrar al actor ideal fue una de sus principales preocupaciones. No por nada, la elección le tomó 10 años, porque ninguno de los actores le convencía, así que dudo mucho que James Corden haya sido la opción principal. Yo creo que simplemente audicionó para el papel tal como muchos otros actores lo hicieron y hasta ahí, pero eso de ser la primera opción, lo dudo mucho. Aunque Brendan Fraser subió de peso para el papel llegando a pesar cerca de 136 kilos, evidentemente no alcanzó el peso de Charlie, quien recordemos pesaba 600 libras que en kilos son aproximadamente 270, por lo que también utilizó maquillaje, protésicos y un traje diseñado por el maquillador Adrien Morot que se colocaba pieza por pieza. Según Brendan, la parte del torso era como una camisa de fuerza y la de las piernas eran como unas botas que le llegaban hasta la mitad del muslo. El actor tenía que pasar 4 horas diarias en maquillaje solo para que se lo colocaran y otra hora más para retirarle todo. El puro traje pesaba más de 130 kilos, por lo que Brendan tenía un equipo a su disposición que se encargaba de hidratarlo y colocarle entre 7 a 8 compresas de hielo diarias para que se mantuviera fresco, pues era importante cuidar la temperatura corporal del actor. Debido al peso del traje, su movilidad también era muy limitada y este mismo equipo se encargaba de ayudarlo a levantarse, moverse y sentarse entre toma y toma. De acuerdo con Brendan, el traje era tan pesado que cada que se lo quitaba tenía una sensación de vértigo que describe como bajar del muelle a un barco. El maquillaje también fue un gran desafío, ya que la regla principal era no tapar ninguna arruga o pliegue para que el actor pudiera reflejar perfectamente sus emociones. Para prepararse, Brendan Fraser también se acercó a Obesity Action Coalition, un grupo de apoyo para personas que viven con obesidad, para educarse sobre el tema. Habló también con varias personas que se habían sometido a cirugías bariátricas y aprendió que muchos empezaron con problemas a una edad muy temprana porque alguien fue malvado con ellos, y cómo es que las palabras malintencionadas pueden llegar a tener tanto peso en las decisiones de una persona. El actor también vio un sinnúmero de dramas, documentales y reality shows para comprender la representación de personas con cuerpos grandes en los últimos 20 años. Puso de ejemplo lo que hizo Mike Myers en Austin Powers o Eddie Murphy en El Profesor Chiflado y Norbit como lo que no debe hacerse, pues ambos son actores muy atléticos usando un disfraz de relleno que para colmo hace bromas crueles a través de estos personajes, por lo que en esta película cuidaron mucho de no caer en lo caricaturesco y Brendan vio como una responsabilidad el interpretar a Charlie con dignidad y autenticidad. Sin embargo, aunque Brendan y el director quisieron ser lo más respetuosos con este tema, la película ha estado en medio de la polémica ya que varios críticos de medios importantes recriminaron principalmente el hecho de que no hayan contratado a un actor realmente obeso para el papel, sino a uno que debe llevar un traje y que la película cae en lo superficial
es gordofóbica y estigmatiza y refuerza los estereotipos. Debido a tantas críticas, el director salió a defender su cinta diciendo que los señalamientos no tienen sentido alguno, pues los actores han usado maquillaje desde el principio de los tiempos, ya que es una de sus herramientas. Además de que nunca antes se había hecho lo que ellos hicieron en esta película, que fue retratarlo con tanto realismo, pues si miramos atrás, en el cine las personas con obesidad generalmente son retratadas como un chiste o como personas malas y su maquillaje es una broma. Han sido representados pésimamente, mientras que Charlie es retratado como un ser humano que tiene cosas buenas y malas. De hecho, contó que cuando eligió a Brendan, se acercó al maquillista Adrien Morot para preguntarle si podía hacer algo realista con él, pues de lo contrario, no pensaba hacerlo. A diferencia de la elección de Charlie, que al director le tomó una década encontrar a su actor ideal, para el papel de Ellie la cosa fue muy sencilla. Y es que en cuanto vio a Sadie Sink en la segunda temporada de Stranger Things, quedó asombrado con su talento, considerando lo pequeña que era. Incluso llegó a compararla con Bette Davis. Desde aquel momento la tuvo en la mira para este rol y luego, cuando eligió a Brendan, entendió que podían encajar fácilmente como padre e hija, además de que ambos tienen los ojos muy similares. Por su parte, la actriz confesó que este es el proyecto del que más orgullosa se siente debido a lo fuerte de sus escenas. Con excepción de la escena inicial donde vemos bajar a Thomas del autobús, absolutamente toda la película transcurre en el departamento de Charlie. Un espacio que, como vimos, es bastante reducido, por ello, antes de comenzar con las grabaciones, el elenco ensayó en un teatro que, como sabemos, la película es una adaptación de una obra de teatro. Entonces, en este lugar, trazaron con una cinta adhesiva el espacio del departamento de Charlie para que fueran conscientes de las dimensiones a la hora de rodar y estuvieran familiarizados con el set donde tendrían un espacio limitado. De hecho, me llamó mucho la atención que el aspecto de la película fuera en 1:33, o sea, un formato cuadrado, que me imagino hicieron para dimensionar el tamaño de Charlie y que a su vez lo veamos desde su perspectiva y entender cómo es para él encajar en el mundo que lo rodea. Incluso, eso de poner un sofá en medio de la habitación fue a propósito, pues generalmente las personas colocan este tipo de muebles pegados a la pared. Pero para el director, esto tiene un significado importante, ya que fue como poner a Charlie en el centro del sistema solar para que los demás actores se movieran a su alrededor como satélites. La niña que aparece en los flashbacks como la versión joven de Ellie es interpretada por la hermana menor de Sadie, Jaycee Sink, por eso el gran parecido entre ambas. En la película no nos dicen el lugar exacto donde transcurre la historia, solo que están en algún lugar de Idaho. Y aunque no fueron precisos con lo del nombre del pueblo, el autor Samuel G. Hunter confesó que está ambientado en Moscú, Idaho, el lugar donde él creció. Para prueba, Gambinos, el restaurante de donde Charlie se la vive pidiendo comida, es un restaurante real ubicado en Moscú, Idaho. A diferencia de la película donde Thomas es predicador de la iglesia Nueva Vida, en la obra, en realidad, Thomas es mormón. A pesar de que no pueden apreciarse detalladamente, todos los libros que se encuentran en los estantes fueron elegidos cuidadosamente y no al azar. Debido al poco presupuesto, alguien del equipo trajo al set su colección personal de libros, que resultó ser una colección excepcional, lo que tiene mucho sentido y le aporta más realismo a la historia, considerando que Charlie es un hombre de letras y es obvio que solo leería cosas geniales. Por muy extraño que parezca, encontré algunas referencias a Jurassic Park en medio de esta cinta. Cuando Thomas abre la Biblia, descubrimos que el nombre del novio de Charlie era Alan Grant. Y aunque a muchos de nosotros este nombre nos resulta familiar porque es el del paleontólogo de Parque Jurásico, el director dijo que el guiño para nada fue intencional. Es más, cuando un reportero se lo señaló, quedó sorprendido, pues afirma que fue totalmente accidental. De hecho, fue algo que a alguien se le ocurrió mientras estaban rodando. Lo curioso es que la hija de Charlie se llama Ellie, como la protagonista de Jurassic Park. Parece que el director no es muy fan de la franquicia como para ver las conexiones. Pero ¿saben qué es aún más curioso? Que Ty Simpkins, el actor que interpreta a Thomas, que por cierto es quien encuentra la nota con el nombre, participó en la primera película de Jurassic World como uno de los sobrinos de Claire. Una de las escenas más impactantes, sin duda, es cuando Charlie comienza a ahogarse y Liz actúa lo más rápido que puede para salvarlo y luego lo golpea por haberla asustado. Precisamente, esta última parte no estaba en el guión. De hecho, Hong Chau, quien interpreta a Liz, quedó sorprendido de que eligieran precisamente esa toma como la final.
Resulta que cuando el director vio su actuación, tuvo que discutirlo con el autor y después de mucho rato, llegaron a la conclusión de que tiene mucho sentido que ella actuara de esa manera, pues la gente que se dedica a cuidar a personas enfermas, sobre todo cuando son tan cercanos, sienten una especie de amor y frustración a la vez. Aunque sabemos que estamos viendo la última semana con vida de Charlie, el final de la película termina siendo algo ambiguo. La ballena aborda muchísimos temas como la depresión, el abandono, la culpa, la religión, la sexualidad, el trastorno de conducta alimenticia. Vaya, tiene muchísimas capas, pero al parecer la principal es la redención, porque lo que más desea Charlie en el mundo es obtener el perdón de su hija por haberla abandonado. Pero es interesante que en sus últimos días logra de alguna manera liberarse. Para empezar, habla con su exmujer y cierra esa etapa de su vida. Le deja bien claro a Thomas su punto de vista sobre la religión y su homosexualidad, y con Liz, a su gran amiga, le agradece por haberlo cuidado durante todo este tiempo. Pero Ellie, sin duda, es la más difícil de todos. Si hacemos memoria, durante su primer encuentro, Ellie, de una manera muy cruel, le pide a su padre que camine hacia ella, pero Charlie simplemente no puede. En una entrevista con Entertainment Weekly, el protagonista, Brendan Fraser, contó que ve el final como un último esfuerzo de ponerse de pie e ir hacia su hija para hacerle saber que cometió un error y cuánto lo lamenta. Y ese momento para él es liberador. Probablemente murió o no, pero lo importante es que finalmente ha logrado quitarse toda esa culpa de encima. Por fin se libera y ahora está en paz consigo mismo. Por eso es que aparece esta luz blanca y mira hacia el cielo, a pesar de su sistema de creencias religioso. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de la película y si realmente la consideran gordofóbica. Por aquí abajo los leo y les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.